Bien, hermanos, acompáñame a Marcos, capítulo 9, versículos 42 al 50. Me siguen con su vista. Dice así la palabra de Dios. Cualquiera que haga tropezar uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos una vez más por este momento. Gracias por que podemos continuar en este maravilloso libro y que tú nos hablas y que tú nos das, Señor, tu palabra en tiempo y forma, Señor. Haz que sea tu palabra quien transforme y que el Espíritu utilice este medio para poder regenerar, para poder guiar, para poder consolar, Señor, para poder ser transformados a la imagen de Cristo. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a la comprensión, ayúdanos a atender sobre todo, Señor, para vivir para tu gloria, Padre. Ese es el propósito de todas las cosas, vivir para ti, Señor. Satisface con tu palabra toda necesidad, toda angustia, toda soledad, Señor, y que podamos sentirnos seguros, sentirnos esperanzados y gozosos de lo que tú nos dices, Padre. Tuya es la gloria, la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vean, este pasaje es un pasaje, quizá, si te das cuenta, ahí Jesús está hablando y hay tres cosas en las cuales Jesús les dice a sus oyentes, les dice que primero le dice hay tres partes del cuerpo, ¿verdad? Si tu mano te fuera ocasión de caer, y luego en el 45, si tu pie fuera ocasión de caer, y luego en el 47, si tu ojo, ¿verdad? Hay tres cosas, tres partes del cuerpo que dice que si es ocasión de caer, pues que lo cortes, ¿no? Dice, es mejor que entres con uno a que seas echado al fuego, ¿no? Y en cada una de estas tres cosas siempre cierra, por ejemplo, en el 44 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, ¿no? Y así pasa con el ojo, y así pasa con la otra parte del cuerpo, que es el pie y la mano, ¿no? ¿A qué se refiere Jesús al decir estas tres cosas? ¿No? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y el título del sermón es Sacrifícate, a razón del 49, que dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Esto es una instrucción al sacrificio, a que nosotros podamos ser, como lo dice Pablo, ese sacrificio santo, agradable a Dios. Entonces, hace años estaba trabajando con mis alumnos, estábamos haciendo un proyecto que es figuras de cartón, triángulos de cartón, y entonces yo les estaba enseñando a cortar con cúter, porque ahí en la escuela tenemos que tener mucho cuidado por si se corta uno de los alumnos. Entonces, al querer yo enseñarles, agarré la regla con la mano izquierda. Normalmente cuando cortamos con cúter lo agarramos con la mano izquierda y hacemos esto, ¿no? Entonces agarré una regla y cuando quise hacer el corte, la navajita se fue hacia mi dedo
y me cortó casi media yema, ¿no? Aquí se ve un poquito como la uña más larguita. No es porque no me las corte, sino porque la yema hace que se vea la uña más corta. Entonces, en ese lapso, pues tuve que ir al doctor rápido, porque parecía como cuando cortas una salchicha, ¿no? Se veía así mi dedo, así cortado, total. Yo pensé que podía a lo mejor perder mi dedo, ¿no? Entonces me agarré fuerte, me apreté. Entonces fui al doctor, me tuvieron que poner un punto porque la sangre no me paraba. Me amarraron con un punto y solo así. Pero el proceso de este punto, que duró casi 2 semanas, pues si fue nada más la parte de la yema, sí mi cuerpo tuvo que adaptarse a ese dolor, ¿no? E incluso meses después, ya que había sanado, pues no podía agarrar ciertas cosas con esta mano, ¿no? Porque tenía yo sensible el dedo izquierdo, ¿no? Aún todavía, si yo me toco así, siento una especie de sensibilidad, ¿no? No puedo agarrar bien las cosas con esta que con la otra. Entonces, esta situación te la comento a razón de lo que vamos a ver hoy. Es como una especie de ejemplo, como introducción, para decir que todo cuerpo sufre ante la pérdida de alguna parte. Si alguien que es cortado de una mano, o se le cortó un pie, tuve un tío que vivía aquí cerca, que le cortaron un pie y el proceso fue doloroso, y él decía que sentía dolor fantasma, ¿no? O sea, sentía comezón en el pie que no tenía, ¿no? Entonces, al adaptarse es muy difícil. Hay un proceso de sufrimiento, hay un proceso doloroso, en lo que el cuerpo se adapta y en lo que el cuerpo va restaurándose en sí. Ahora yo, en el caso de mi dedo, ahora ya puedo hacer más cosas como al principio, pero ahora tengo que cortar el negocio que tenemos, tengo que cortar siempre con cúter. Entonces ahora ya tengo más cuidado de cómo hacer los cortes, ¿verdad? Así que quiero decir que cortar algo, mutilar algo que tenemos muy arraigado, implica sufrimiento, implica adaptación, implica acostumbrarse a no tener algo que tenías anteriormente, ¿no? Y muchas veces es mejor cortar para no tener consecuencias graves, ¿no? En el caso de que si una persona tiene un pie que no está bien, que se está gangrenando, es mejor cortar para que esa gangrena no se pase a otra parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es necesario cortar para que no se contamine otra parte del cuerpo. Y asimismo pasa con el pecado. Y es lo que está tratando Jesús de decirle aquí a sus discípulos en cuanto a cortar, en cuanto a mutilar la parte del cuerpo. No está diciendo Jesús directamente que se tienen que cortar en pedacitos para poder entrar al cielo, sino Jesús lo está hablando en el sentido de pecado. Puesto que en las tres cosas dice ahí, ¿verdad? Si es ocasión de ¿qué? De pecar. El punto aquí de Jesús es el pecado, ¿no? Entonces, cortar, ¿verdad? Para no contaminar. Entonces, el pecado asimismo debe cortarse en Cristo para que entonces, hechos pedazos, el Señor comience a renovar, comience a restaurar y así podamos vivir, ¿verdad? Para su gloria, comencemos a vivir una vida saludable. Y ese es el punto de Jesús aquí y el punto del sermón, ¿verdad? Que entendamos que necesitamos de Jesús y que en Él nos ofrezcamos en sacrificio. Y cortemos todo aquello que nos conlleva a pecar. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Vamos a ver que Pablo en una de sus cartas dice, todo esto a razón, ¿verdad? Para ganar a Cristo. Y en ese sentido, vamos a entrar en contexto. Y estamos en este capítulo 9. Recuerden que estamos en una sección que nos habla acerca de 3 enseñanzas claves de Jesús a sus discípulos. Ya vimos primero que Jesús les dice que si alguno quiere ser el primero, debía ser el postrero y el servidor de todos. ¿Recuerdan eso?
Segundo, que luego de que Juan y los demás le prohíben a un hombre sacar demonio, él les dijo que no es contra nosotros, dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Esa es la segunda enseñanza. Y aquí en este texto que vamos a estudiar se cierra esta sección de 3 enseñanzas con una enseñanza centrada prácticamente en corten el pecado y sacrifiquen su vida para Cristo. Corten el pecado y tengan cualidades como la sal. Mismo que vamos a examinar a qué se refiere esta tercera enseñanza y vamos a desarrollarla. El escenario en el que estamos es Capernaum. Los discípulos vienen bajando, van directo hacia Jerusalén. Jesús ya va a ser entregado en algunos días. Ellos van caminando y se sitúan después de estar en Cesarea de Filipo, después de transfigurarse, después de este confrontamiento con los escribas, después de la pregunta de los discípulos quién sería el mayor, de este hombre que sacó el endemoniado. Ellos siguen, están ahora en Capernaum. Y recuerdan que Jesús tomó un niño para ejemplificar la segunda enseñanza. Aquí va a continuar esta misma línea con respecto al niño, por lo que dice el versículo 42. Y Jesús está en estos últimos días de estar vivo. Él está tratando con sus discípulos como más de cerca, los está discipulando más fuertes, si lo podemos decir así, en estas 3 enseñanzas. Ellos han sido confrontados, han sido retados y ahora van a ser quebrantados de sí mismos respecto a su naturaleza, pero también van a ser animados a sazonar al mundo de la insipidez, ¿no? Diría un hermano que el Señor nos haga pedazos, ¿no? Que el Señor nos haga trizas para que seamos reafirmados a la imagen de Cristo. Y entonces Jesús comienza este texto, comienza la tercera enseñanza con una advertencia. Les va a advertir el Señor Jesús. Y dice en el 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar, ¿no? Entonces, en la primera enseñanza Jesús había tomado un niño como ejemplo para explicar la grandeza, ¿se acuerdan? Y entonces, ahora aquí los menciona para hacer una advertencia y para mostrar la tercera enseñanza, ¿no? Recordemos aquí la palabra pequeñitos, o esta expresión de Jesús que tomó a estos pequeños, sí hace referencia a los niños, puesto que ahí estaban los niños, pero también para ejemplificar la fe verdadera a los demás. También a los creyentes verdaderos que debían tener una actitud como niños. Es decir, una actitud que ya habíamos visto anteriormente, una actitud humilde, una actitud de confianza a su Padre. Entonces Jesús está poniendo ejemplo a estos niños para mostrarle a todos, ¿verdad? Una advertencia en específico. Y esta advertencia gira en torno a hacer tropezar o hacer pecar a alguien de la fe. Y este es un asunto muy serio. Jesús está dando un ejemplo para mostrar que esta actitud hacia algún creyente, hacer tropezar a un creyente, es una actitud muy seria, ¿no? Puesto que le dice, si alguien lo hace tropezar, que se ate la piedra de un molino y se eche al mar, ¿no? Que se muera ahogado, casi está diciendo Jesús, atado a una piedra de molino al cuello, que llevara a un creyente que tiene la fe de un niño, humilde y de confianza, a pecar, ¿no? Y Jesús les está hablando esta enseñanza a razón de lo que ha pasado, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la persona que estaba sacando el demonio, ya vimos que era probablemente un creyente verdadero, y ellos habían sentido envidia, ¿verdad?, de él, del por qué estaba sacando este demonio,
y estaban sintiendo como celo del por qué no le seguía y por qué él sí lo hacía y por qué los otros 9 no habían podido. Entonces, todo este trasfondo viene para que Jesús dé esta enseñanza a los discípulos. Y me encanta Jesús cómo da este ejemplo, un ejemplo de advertencia de una manera fuerte, de una manera para que pudiésemos atender a ello, ¿no? Es como si yo le dijera, por ejemplo, a Leo, ¿no? que haga tropezar a Leo, ¿no? Diciéndole, insulta a tus compañeros, ¿no? O diciéndole a Leo, insulta a tu maestra, ¿no? O si te pegan, tú pegas, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es hacerlo tropezar, ¿verdad? En el camino del Señor, ¿no? O que lo ponga en contra de mi esposa, o es como si en la iglesia, ¿no? Incitáramos a alguien a hablar mal de otro, ¿no? Ese es el tropiezo que a veces nosotros no lo tenemos como muy claro, ¿no? Y estamos dados a eso, a hacer tropezar a otro, a poner a una persona en contra de otro, ya sea iglesia, ya sea en la familia, ya sea en otro lugar, ¿no? Pero dice mayormente a los de la fe. Dice el Señor Jesús, si es alguien como estos niños, con una fe humilde, verdadera, si tú lo haces tropezar, mejor átate una piedra y aviéntate al mar. Jesús llama la atención cómo cada enseñanza que Jesús está desarrollando desde el versículo 30 tienen un común denominador, estas 3 enseñanzas, que es humildad, que es fe y servicio. Humildad, fe, servicio. Todo esto centrado, ¿verdad?, en la persona de Jesús. O sea, estas 3 enseñanzas, prácticamente Jesús le está diciendo, tienen que verme a mí para poder entender cómo ustedes deben ser grandes, cómo ustedes deben tratar a los demás, cómo ustedes deben servir a los demás, ¿no? Cómo deben ustedes tener una actitud ante los demás, ¿no? Una actitud humilde, una actitud de fe, una actitud de servicio a otros, ¿no? Todo centrado. Jesús está prácticamente diciéndolo, yo soy el ejemplo, ¿no? Jesús, la persona de Jesús es el ejemplo, es el plan del Evangelio. Porque recuerda, antes de comenzar a darles estas enseñanzas, ¿qué les anuncia Jesús antes de darles estas 3 enseñanzas? Jesús no dice les recordó, sino les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? Que Él iba a padecer, que Él iba a morir, pero también que iba a resucitar. Entonces vean cómo Jesús los pone en contexto. Primeramente les enseña el Evangelio. Ellos tenían que ver el Evangelio, y al ver el Evangelio nosotros vemos todo el ejemplo de Jesús, de cómo Jesús sirvió, de cómo Jesús caminó en esta tierra. Entonces, a razón del Evangelio, Jesús empieza a dar estas 3 enseñanzas con estas situaciones que están pasando. Entonces, la idea de Jesús es que dice, ustedes tienen que mirar el Evangelio, cómo soy yo en ejemplo, para que ustedes atiendan a estas cosas, ¿no? Los discípulos estaban llenos de arrogancia aún. Ellos estaban preguntándose quién sería el mayor. Ellos estaban prohibiéndole a otro creyente hacer algo. Ellos estaban sintiendo celos, sintiendo envidia de esta persona que estaba actuando en el nombre de Dios. Y Jesús lo hace a razón de enseñarles, a razón de corregir sus vidas. Pero me encanta más, porque en el 41, regrésate un poquito, me encanta más porque él les predica el Evangelio, les da estas 3 enseñanzas, o parte de estas 3 enseñanzas, pero la razón, en el 41 dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, ¿por qué? Sois de Cristo. Es lo que veíamos la semana pasada, ¿verdad? La razón por la que servimos, la razón por la que hacemos lo que hacemos en obediencia al Señor, es porque somos de Cristo, porque pertenecemos a Cristo y entendemos que Cristo es el ejemplo de todas las cosas que hacemos. Esto es lo que Jesús quiere hacer entender a sus discípulos en este momento. Jesús les está llamando a ver y a unirse a Él en sus padecimientos, en su muerte, en su vida, en su ejemplo.
¿no? Pero también su gloria. Entonces, bajo esta advertencia, Jesús les va a dar un llamado a cortar el pecado, a que ellos corten con el pecado, ¿no? Como diciendo, en vez de incitar a pecar a otros, en vez de hacer tropezar a otros, dice Jesús, mejor enfrenten su pecado. O sea, en vez de que estén enfocados en decirle qué hacer y qué no hacer al otro, ¿no? En vez de que estén haciendo tropezar a otro, mejor ustedes véanse a sí mismos, vean su pecado, corten su pecado, y entonces Jesús les da 3 ejemplos figurativos comunicando el costo que implica quitar el pecado. Y les da la consecuencia de no atender a este llamado de cortar con el pecado. Les da, además de que les da la consecuencia, también les da el beneficio del sí atender al cortar el pecado en él. Escucha lo que dice, vamos a ver los 3 ejemplos. Llamado 1 a cortar el pecado, dice, si tu mano, versículo 43, si tu mano te fuere ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 2, llamado 2, si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Otra vez, se repite la palabra, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Tercer llamado, a cortar el pecado. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Otra vez, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y aquí termina estas 3, pero me encanta Jesús porque pudieses decir, qué bueno, Jesús los está diciendo, pero me encanta Jesús porque esta última expresión que dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, es la razón de las Escrituras. Jesús está citando aquí Isaías 66:24. Y estos versículos, estos 3 llamados, no es un llamado a mutilarse el cuerpo si has pecado. Imagínense si fuera un llamado a mutilar el cuerpo, pues llegaríamos hecho pedacitos allí al cielo, yo creo, ¿no? Porque si yo me mutilo un ojo porque vi pornografía, entonces estoy seguro que el otro va a tener ese mismo deseo de hacerlo, ¿no? Entonces llegaría ciego allá, ¿no? O la mano, ¿no? O el pie, o todo el cuerpo, ¿no? Entonces no son un llamado literal a mutilarse el parte del cuerpo, como algunos piensan incluso. Entonces llegaríamos todos cortados, pero ahora más real, imagínate si te cortaras una mano, al final la otra estaría siempre dispuesta a pecar, por naturaleza, ¿no? El otro pie estaría dispuesto a pecar, el otro ojo estaría dispuesto a pecar. Pero este es un llamado en un sentido figurativo de Jesús a arrancar el pecado, no de una extremidad, sino del corazón. Arrancar el pecado del corazón, porque el problema no es en sí el órgano o en sí la extremidad, sino el corazón. El problema es el corazón. Porque aunque nos quedemos sin extremidades, imagínate que tú mutilas todos tus cuerpos, tu corazón va a seguir en tu naturaleza, va a seguir deseando pecar. Tu corazón y tu mente van a seguir deseando pecar. Por eso Jesús les está dando este ejemplo a razón de cortar, pero cortar el pecado en sí que aflige el corazón. Así que Jesús desea decirles que atender el corazón tendría un costo doloroso. El hecho de que Jesús diga que se corten es porque Jesús está diciendo cortar el pecado es un proceso doloroso, es un proceso de sufrimiento, es un proceso de pérdida, pero también de esperanza, ¿no? Tampoco, como algunas otras doctrinas, tampoco necesitamos flagelarnos, ¿no? O pegarnos en la espalda, o irnos caminando a algún lugar, o matarnos de hambre. Tampoco se trata de eso, ¿no? O no comer carne en alguna temporada, ¿no? O insultarme a mí mismo. Mucha gente dice que me insulto, ya me regaño yo mismo, ya me siento bien, ¿no?
siempre se ha tratado de cortar con el pecado en Cristo. Cortar el pecado del corazón. Y el hecho de que Jesús diga que lo arranquemos, que arranquemos la extremidad, es porque Jesús está diciendo, ese proceso va a ser doloroso. El proceso va a ser doloroso. Este proceso va a ser de dolor. Este proceso va a ser de que vas a tardar en adaptarte cuando tú cortes el pecado. ¿Cuánto tiempo te tardó a ti adaptarte a la nueva vida en Cristo? Bastante, ¿verdad? Imagínate adaptarte a una vida llena de pecado y después Cristo te transforma. Entonces ahora, pues tú tienes que entrar en un tiempo de adaptación a esta nueva vida, ¿no? Y es un proceso realmente doloroso. ¿Por qué? Porque tú amabas tanto pecar. Y ahora te has dado cuenta que Dios lo es todo. Y entonces en ese proceso hay dolor, hay sufrimiento. En ese proceso hay cansancio también. Pero es un proceso que Jesús va a decir es de gran beneficio para sus almas. ¿Por qué tenemos que pasar este proceso de adaptación? Porque amábamos tanto el pecado. Imagínate, algo que tú amas, por ejemplo, nosotros amamos a nuestras esposas, ¿no? Y yo sé que cuando no estén ellas o cuando no esté uno u otro, va a ser un proceso doloroso de desprenderse, ¿verdad? Entonces se tiene uno que adaptar a cuando ya algo está desprendido como tal, porque amabas tanto algo y ahora no lo tienes, entonces el cuerpo debe adaptarse, como lo que pasó con mi dedo. Entonces así pasa con nosotros, que amábamos tanto el pecado, nos deleitábamos en el pecado, que ahora que estamos en Cristo, hay sufrimiento, hay dolor, hay aflicción por ese sentir. Así que ¿sabes cuál es la razón por la cual no cortamos con el pecado? ¿Sabes cuál es la razón por la que no logras cortar, no logras terminar con eso? Porque amamos, dice Jesús, aman más las tinieblas. Dice Pablo, ¿verdad? En un Romanos, amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Por qué? Porque en tu naturaleza, si a ti te dan a escoger tinieblas y luz, ¿qué es lo que tú escoges? Tinieblas, porque tu naturaleza está inclinada a las tinieblas. Tu naturaleza escoge tinieblas, y así para que estemos en la luz, entonces es necesario que nuestro corazón sea cambiado, que cambie nuestra naturaleza, para que entonces al nacer de nuevo en el Espíritu, entonces veamos la luz de Cristo y seamos inclinados a la luz de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les muestra que es mejor en cada una de las... ¿Qué es mejor? El Señor les muestra aquí que es mejor en cada una de las partes del cuerpo que les pide que corten. Dice, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, o mano o pie, que teniendo 2 ojos, 2 pies, 2 manos, que ser echado al infierno. Y dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es mejor, hermano, es mejor entrar con el Señor en el reino hechos pedazos y limpios por Dios que sufrir por la eternidad. La palabra infierno aquí tiene un significado de que es Valle de Hinnom, habla de un lugar en específico. Jesús está haciendo referencia, infierno se repite 3 veces en estos tres ejemplos, y Jesús hace referencia a un lugar fuera de Jerusalén que fue profanado por la adoración a falsos dioses, en las que el fuego aún ardía y los gusanos, aún a pesar del fuego, los gusanos permanecían o abundaban en ese lugar. Entonces vean cómo aplicado a nosotros el hecho de no cortar con el pecado, seguir deleitándonos en ello, vamos a tener o tendremos, si no cortamos con eso, tendremos una situación similar al Valle de Hinnom, ¿no? De que vamos a sufrir constantemente la ira de Dios y el fuego eterno sobre nosotros, aún sintiéndolo. Imagínate vivir en ese lugar sintiéndote que te quemas, pero no mueres. Un lugar de aflicción, un lugar dice la palabra, de crujir de dientes. Vamos a crujir los dientes porque queremos que cese el fuego, pero no va a cesar. Y vamos a estar recibiendo la ira de Dios ahí si no entregamos nuestra vida a Jesucristo. Si no atendemos.
el llamado a arrepentirnos y a caminar con Jesús. Ese lugar se había convertido en un basurero. Este lugar del que Jesús se refiere, infierno, era un basurero y los gusanos no morían a pesar del fuego. Así que Jesús ilustra este lugar con el destino de los pecadores no arrepentidos. Jesús le dice a sus discípulos prácticamente dos cosas hasta aquí, hay dos cosas en las que debemos tener cuidado. Primero, hacer pecar a un miembro de la fe, ser piedra de tropiezo a un miembro de la fe. Y dos, a no atender el problema terrible del pecado. Examínate en estas cosas. ¿Has sido piedra de tropiezo para alguien más? ¿Tu vida ha sido de tropiezo para que otros sigan el camino de Jesús? ¿No? ¿Estás atendiendo a tu problema real de pecado? ¿Estás viniendo a Jesús? ¿Te estás arrepintiendo de tus pecados? ¿Estás buscándole en su palabra? ¿Estás haciendo que su palabra te haga pedazos para que Él te renueve y te haga una nueva criatura? Examínate en estas dos cosas que estamos viendo aquí. Una cosa es importante para Jesús aquí. Pensar en el reino, que debemos pensar en el reino no solo como recompensa, sino también como un sacrificio. El pensar que vamos a estar con Jesús en el reino, sí es importante que veamos que es una recompensa, pero que además de que es una recompensa, podamos nosotros decir que el poder llegar allá debe ser una vida en sacrificio para estar allá con Él. Es una vida de mutilación constantemente, en la que debemos mutilar nuestro cuerpo para que seamos reafirmados, para que el Señor nos renueve día con día y podamos ir caminando a paso firme hacia la gloria con nuestro Señor Jesús. Jesús, respecto a esta mutilación, Él está diciendo que entrar en el reino de Dios va a conllevar aquí en la tierra sacrificio, va a conllevar dolor, va a conllevar sufrimiento, a razón de vivir en la justicia, a razón de vivir en la verdad, en santidad, tal como lo es perder un elemento del cuerpo. Si tú perdieras un elemento del cuerpo, hay dolor, hay sufrimiento, tiene que pasar un proceso de adaptación. Así es el proceso para estar con Cristo. Un proceso de adaptación, de santificación, un proceso en el que tú te acostumbras a vivir en la vida nueva que ahora tienes, un proceso de sufrimiento, de dolor. Para eso es el sufrimiento, hermanos, para que nosotros podamos entender más al Señor. Para eso es el dolor, para que podamos entender de qué se trata vivir para Cristo. ¿No? Jesús está diciendo que entrar en el reino implica sacrificar todo por Él. Sacrificar todo por Él, morir a nosotros por Él, negarnos a nosotros mismos por Él, morir al viejo hombre por Él. ¿Tú estás dispuesto a eso? ¿Sacrificar todo por Él? ¿Morir al viejo hombre? ¿Negarte a ti mismo? ¿Negarte a tus deseos, a tus sueños? ¿Por mirar el estar con Él en el reino de Dios? Si tú estás dispuesto a eso, entonces tú debes estar consciente de que esa vida va a ser una vida sacrificial. Tú debes estar consciente de que esa vida va a ser una vida de sufrimiento, una vida de dolor, porque tú estás mutilando el viejo hombre, tú estás cortando el pecado. Y al cortar, a la hora de adaptarte a la nueva vida, va a costar, porque tú amabas tanto el pecado y ahora amas a Cristo, entonces el desprenderse es bastante doloroso en nosotros, pero es bastante beneficioso para nosotros. Es bastante glorioso para nosotros, cosa que vale la pena. Y el apóstol Pablo lo dice, no importa, vale la pena para ganar a Cristo. No importa lo que tenga que pasar, si es desnudez, si es hambre, si es todas estas cosas, persecución, no importa. Pero si esto me lleva a Cristo, esto hago, en esto prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo.
¿Tú estás dispuesto a eso? Que no importa lo que tenga que pasar. Y decir, yo camino con Cristo, yo quiero seguir, quiero ir a esa ruta que es mejor, el reino de Dios. A menos que tú dijeras, no me interesa. No me interesa seguir a Jesús. Bueno, pues el Señor Jesús dice aquí, que aquel que no le interesa, aquel que no desea, ¿verdad? Aquel que no se arrepiente, será como un gusano. Será como un gusano que no muere bajo el fuego. Y eso es lo que nos espera si no creemos en Jesús, si no nos arrepentimos. Estar vivos bajo el fuego todo el tiempo, recibiendo la ira de Dios. Una situación terrible. Entonces, no nos queda más que rendirnos, clamar a Dios por su favor. No nos queda más que cortar con el pecado, sacrificar todo lo que eres, sacrificar todo lo que tienes, todo lo que deseas por seguir a Cristo, el Señor de paz, el Señor de consuelo, de amor, de santidad, de benignidad. Cristo es mejor siempre. Por donde tú le veas, Cristo es mejor siempre. Dice Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el 2, no conforméis a este siglo. Es decir, no tomes la forma de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Preséntate ante Dios en ese sacrificio. Dile al Señor, aquí está mi vida, te la entrego en sacrificio. Y al entregarle tú en sacrificio, tú tienes que entender que va a haber sufrimiento, dolor, aflicción, proceso de adaptación, ¿no? Es el proceso de santificación hasta que venga Cristo, hasta que moramos, ¿verdad? Y estemos en su presencia. Pero tú tienes que saber esto. Pero que también debes saber que vale la pena poder vivir este proceso con Él, porque nos espera un reino, una morada que Él le ha preparado para nosotros con Él. Ese es nuestro ánimo, ese es nuestro gozo de que queremos seguir caminando con Él, por lo que nos espera. Dice Romanos 12:11, vamos a saltarnos hasta el 11, y Romanos 12, del 11 al 21, vamos a leer. Y aquí en el 12:11 al 21, el apóstol Pablo va a dar de manera práctica lo que significa entregarse en sacrificio. Y dice el apóstol Pablo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vean todas estas cosas. Esto es el sacrificio del cual habla el apóstol Pablo en los primeros versículos, ¿no? Y estas cosas son imposibles para nosotros. En nuestra naturaleza es imposible que tú le digas a tu enemigo, vente a comer, ¿verdad? Si tiene hambre. Jamás, ¿verdad? Imposible darle de beber al enemigo e incluso invitarlo a tu casa. Eso es imposible.
nosotros no queremos ser hospitalarios con nadie, no, que nadie venga a mi casa, ¿verdad? No queremos servir, queremos que nos sirvan. No queremos compartir las necesidades, queremos que nos den a nosotros. No queremos bendecir, queremos maldecir. No queremos estar en unidad. Somos altivos muchas veces. Queremos pagar mal por mal. Si alguien me hizo daño, yo le hago el doble. Decimos eso. No queremos estar en paz con todos los hombres. Ya no le hablo a este, ¿no? Porque me hizo daño, ya no me voy a dirigir a él. Eso es nuestra naturaleza, hermano. No queremos hacerlo. Nos queremos vengar del otro. Si alguien nos hizo algo, queremos vengarnos de esta persona. Mucho menos a un enemigo. ¿Cómo vamos a hablarle a un enemigo? No queremos hacer todas estas cosas. Criticamos a otros, a autoridades. No queremos ni podemos hacerlo. Pero para poder hacer esto, es necesario que Cristo esté en nosotros. Cristo esté aquí. Cristo nos llene. Cristo nos complete. Porque todas estas cosas que Pablo está diciendo en sacrificio que hagamos, es a razón de que Cristo lo haga a través de nosotros. Si está Cristo en nosotros, y al comprender que por el pecado Él se sacrificó, o sea, el sacrificio de Cristo nos hace ver que el hacer las cosas para Él implica un sacrificio. Por eso el apóstol Pablo dice, hagan sacrificios, y el sacrificio en Cristo es hacer todas estas cosas. Y entonces nosotros tenemos que ver el Evangelio, y el Evangelio nos enseña, a razón de esto, que Cristo se sacrificó y que hubo un costo, que hubo dolor. En ese sacrificio hubo dolor, en ese sacrificio hubo sufrimiento, en ese sacrificio, ¿qué hubo? Cuando Cristo iba a la cruz, ¿no? Él lloró, Jesús no podía más. Entonces, al Pablo decir, háganlo esto en sacrificio, ustedes presenten el sacrificio, va a pasar lo mismo con nosotros. El ser hospitalarios con alguien es un sacrificio. El poder invitar a tu enemigo a un vaso de agua es un sacrificio. El no vengarte de alguien que te hizo algo es un gran sacrificio. Pero solamente podemos hacerlo a razón de que Cristo more en nosotros, pues es Cristo mismo quien lo hace a Él mismo. Por eso dice Jesús, mutilen su cuerpo, corten su cuerpo, háganse pedazos ustedes. Cristo se sacrificó por el pecado para que tuviésemos vida. Entonces somos llamados a sacrificarnos para hacer el bien tal cual Cristo lo hizo. Necesitamos mutilar el cuerpo, mutilar el pecado que nos acecha. Jesús dijo, ¿verdad? En Juan 15, separados de mí, nada pueden hacer. Y luego anteriormente vimos que dice Marcos, con Dios todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros no podemos hacer nada, lo podemos hacer en Cristo, puesto que Él nos fortalece y Él nos lleva al sacrificio. Él nos lleva, tenemos que buscar, entrar en ese sacrificio, en esa lucha de nuestra carne contra el Espíritu. Y dice el 49, porque todos serán salados con fuego. Regresando a Marcos, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. 50 dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Hay dos interpretaciones de estos, ¿no? Y sea cual sea la interpretación, creo que las dos son correctas. Primero, el fuego que habla en el versículo 49 se refiere a la tribulación, se refiere a la aflicción, puesto que estas dos cosas, tanto tribulación y aflicción, están acompañadas del sacrificio. Recuerda que el sacrificio tiene que ver con aflicción, con tribulación, ¿no? Entonces, lo leíamos en Romanos 12:1, ¿no? De hecho,
los sacrificios en el Levítico requerían de sal, ¿no? De lo cual podemos entender que Jesús se refiere aquí a que los sacrificios a Dios, los sacrificios santos a Dios, requieren ser sazonados, requieren ser, el sabor que le da el sacrificio es la tribulación, la aflicción y el sufrimiento. O sea, el sufrimiento que nosotros vamos el sacrificio que nosotros vamos a hacer en Cristo, tienen que ser sazonados con tribulación, con aflicción y sufrimiento. Esa es la sal. Esa es como una interpretación. Segundo, que el fuego se refiere aquí al Espíritu Santo, que mientras su presencia está en nuestras vidas, ¿no?, Él sazona. Mientras el Espíritu está en nosotros, Él le da sabor a nuestras vidas, Él purifica, Él preserva, Él añade sabor a nuestras vidas, haciendo así entonces un sacrificio vivo, agradable a Dios. Cualquiera que sea la interpretación, nos alienta a estar en Cristo y su Espíritu para sazonar nuestras vidas en medio del sacrificio. La tribulación, la aflicción, el sufrimiento, para salir de un estado fatal, que es el infierno, ¿no?, para no permanecer en un estado insípido, que no tiene sal, ¿no?, un estado donde el fuego está constante y los gusanos no mueren, están sufriendo ahí constantemente el dolor del fuego. Así que, hermanos, Cristo es mejor. Necesitamos caer en pedazos, necesitamos cortar con todo el pecado, mutilar el corazón, ofrecernos a Él en sacrificio vivo y santo. Que este sacrificio vivo y santo sea sazonado con el sufrimiento, el dolor, pero también con la esperanza de que al llegar al reino, digamos, valió la pena todo esto. Valió la pena este sacrificio que hice para mi Dios. ¿Qué otros sacrificios puedes hacer? ¿Estás buscando al Señor? Haz un sacrificio. Levántate temprano. Haz un sacrificio. Aparta un tiempo para Él. Es un sacrificio. ¿Estás desobedeciendo en algo? Haz un sacrificio. Corta con esa persona. Corta con eso que estás viendo. Mutila el cuerpo. Mutila el pecado. Toma esa decisión de quitar. Y entonces Dios te va a ayudar para que tú te adaptes a esta nueva vida, a este nuevo caminar con Jesús, ¿no? Deja que Él tome el control y que Él te siga transformando. Él siga transformando de gloria en gloria. Finalizamos con Filipenses 3:8. Seguramente conoces este pasaje de Pablo que dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Es una actitud de Pablo diciendo, o sea, todas estas cosas yo ya las pierdo, ¿no? Las estoy estimando como pérdida. Dice, porque me encanta, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué tú cortas con el pecado? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Dice mi Señor, por amor, lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Todas estas cosas las tengo por basura. Recuerda que en el original basura, que es estiércol, ¿verdad? En el original la palabra basura aquí es estiércol, es popó. Dice Pablo aquí, todas estas cosas. Dice, las tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor lo cual lo he perdido todo y lo tengo por popó. Todo. ¿Para qué? Me encanta lo último. Para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. ¿Por qué mutilas todo? ¿Por qué rompes con el pecado? Para ganar a Cristo, para que Cristo sea glorificado. ¿Por qué me sacrifico a hacer sacrificios vivos, santos, agradables? Para ganar a Cristo en todo momento.
¿Tú puedes decir esto que dijo Pablo? ¿Tú puedes decir estimo todas las cosas como pérdida? ¿Qué todavía no tienes como pérdida? Y entonces esas cosas como pérdida las sustituyes para la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, dice, por lo cual lo he perdido todo. Sacrifícate, hermano, entrégate a Cristo ahora. Entrégate a Cristo, sacrifícate. Estima todo de ti como pérdida por su conocimiento. Ten todo aquello fuera de Él, estímalo como estiércol. ¿Para qué? Para ganar al único que vale, al único valioso, nuestro Señor Jesucristo. Pues Cristo es mejor. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú haces, Señor. No necesitamos más que tu evangelio, tu palabra. Y es claro aquí, Señor, el llamado, Padre, el llamado a mutilar el pecado, el llamado a sacrificarnos, sacrificar toda nuestra vida para tu excelencia en el conocimiento, Señor. Sacrificar toda nuestra vida para ganarte a ti, Señor. Entendemos, Padre, que es necesario nacer de nuevo, es necesario que tú mores en nosotros, que sea tu Espíritu en nosotros, que sea Cristo en nosotros, para poder caminar en ese sacrificio. Señor, tu llamado no es algo fácil. El poder entrar a tu reino no es, hay un costo para poder caminar hacia allá. Y el costo va a traer dolor, va a traer sufrimiento, va a traer aflicción. El costo es sacrificar todo lo que somos, Señor, para tu excelencia, para ganarte a ti, Señor. Ayúdanos a tener esa convicción de hacerlo, Señor, a arrepentirnos todos los días, a mirar tu palabra, a poder ser entendidos por tu conocimiento, por tu evangelio, mirar tu sacrificio para entender la manera en cómo yo debo vivir en este proceso de sacrificial. Señor, guíanos, guía a toda persona que está aquí, a todo hermano, Señor, que si hay algo que aún todavía acecha su corazón, Señor, tú lo transformes, tú lo guíes, Señor, tú le permitas vivir para ti, Señor, para tu gloria. La meta es ganar a Cristo siempre, porque Cristo es mejor. Bueno, te glorificamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén.